mi tema en esta noche es orando para que el oído se despierte. Ya conmigo, orando para que el oído se despierte. Diga conmigo, levante su mano derecha y la otra ponga en su oreja. Diga, Señor, despierta mi oído para oír tu voz. Despierta mi oído para escuchar tus instrucciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien. Es muy importante que estemos orando para que nuestro oído se despierte. Diga conmigo, es muy importante. He hablado sobre el oído, pero en diferentes ámbitos, pero aquí lo voy a aplicar en la oración. Y usted hoy va a descubrir y se va a dar cuenta que por qué es importante que el oído se despierte. Y no me estoy refiriendo a su oreja, no me estoy refiriendo al oído físico, me estoy refiriendo, diga conmigo, a nuestro espíritu. Así como el hombre externo, el hombre natural, tiene sentidos como el oído, como los ojos, como el olfato, el hombre interior que habla la palabra, el hombre interior, el espíritu del hombre también tiene esos sentidos. Y usted va a entender hoy, a la luz de la Biblia, que cuando nos referimos del oído, nos estamos refiriendo al hombre interior. Diga conmigo, al hombre interior. Y es muy importante que el oído de nuestro hombre interior se despierte. ¿Por qué? Porque hoy en día, el ser humano se deja guiar mucho por lo que oye. Voy a repetir esto. Si me ayuda un poquito más de audio mi micrófono. ¿Por qué tenemos o por qué es importante orar para que el oído se despierte? Porque hoy en día el ser humano se deja guiar mucho por lo que oye. ¿Estamos claros? ¿Amén o no amén? Te lo planteo de esta manera, un ejemplo rápido. Ven, Andrés, párate, Ítalo. Ítalo me conoce, Andrés no me conoce. Andrés es un recién convertido que tiene una semana, 2 semanas, pero Ítalo ya tiene conmigo 4 o 5 años. Él establece una comunión, una confianza, conversamos, nos abrimos los corazones, tenemos confianza de padre a hijo, pero de repente, como padre, soy guiado a corregirlo, las cosas incorrectas que están mal. Pero es interesante que en ese momento él no tenía un corazón para ser corregido, se dañó, se pudrió, se ofendió conmigo. La corrección lo cogió del mal lado y me trató de lo peor. ¿Qué hace él? Interesantemente que él tiene un amigo y es Andrés. Y lo que hace Ítalo es comunicarle no lo que soy, lo que su corazón le hace pensar que yo soy. Y le conversa todo a Andrés. ¿Y cuál es la consecuencia? Ahora Andrés vive muy distante del pastor, no se quiere acercar al pastor. ¿Por qué? Porque simplemente se dejó llevar por lo que oyó de él. Que vendría a ser, que es lo que pasa con los chismes. La persona simplemente se deja llevar por lo que alguien dijo, pero son incapaces de ir a la fuente correcta a ver o a cerciorar si es verdad lo que se dijo. Y hoy mucha gente camina por lo que otros dicen, no por lo que la fuente dice. Entonces, no queda de otra que llegar a la conclusión que hoy en día el ser humano se deja llevar mucho por lo que oye. Y si alguien oye algo incorrecto de ti, esa persona no se te acerca a ti. Un ejemplo, Andrés ya no se me acerca a mí a preguntar si lo que él dijo es cierto, sino que él basta con el informe que le da, que sería un mal juicio, por decirlo así. A eso la Biblia le llama un mal juicio, porque no son capaces de escuchar las dos versiones, sino que se quedan con uno. Y fue suficiente, lo que oyó ya fue suficiente para Andrés hacerse una falsa idea de lo que es el pastor. Por eso es importante que el oído del ser humano se despierte para poder discernir
que el que me lo va a decir cuáles son las intenciones. Porque el problema no es que vengan los chismes. El problema, disciernes las intenciones de esos chismes. Tú disciernes que viene con dañar a tu hermano, desprestigiarlo, porque él nunca te va a decir tal y cual fueron las cosas, va a añadir lo que su corazón ofendido tiene. ¿Me entiendes? Porque así hay gente, si su corazón está podrido, ese picante le añade a lo que pasó. Y se vuelve un chisme, y el quien los oye, caminan en lo que oyeron. ¿Estamos? Gracias. Entonces, el ser humano hoy es así. Se deja llevar mucho por lo que oye. Amén. ¿Qué pasa con las jovencitas? Llega alguien que tiene un muchacho con buena labia, le promete el sol, le promete la luna, le promete las estrellas, le dice espérame que en 3 años nos casamos, y todas esas promesas falsas que se hacen. ¿Y qué pasa con la muchacha? Le termina creyendo, se termina ilusionando y no termina de descubrir cuáles son las intenciones verdaderas de ese muchacho, que a veces la disfrazan detrás de una luna o de unas estrellas o de un sol, o de que yo voy a ser responsable. Pero ¿qué pasa con la jovencita? Se dejó llevar por lo que oyó. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es importante orar. Diga conmigo, yo tengo que orar para que mi oído se despierte y para que todas las palabras que vengan yo poderlas discernir y clasificar. ¿Clasificar en qué sentido? De todo lo que oigo, ¿qué palabras permites que vaya a tu corazón? Porque seamos conscientes, vivimos en un mundo donde vamos a oír un millón de cosas, pero ¿cuál de esas cosas o cuál de esas palabras bajo a tu corazón? Eso tú te encargas de elegir. Eso tú te encargas de escoger. Porque esas palabras que bajan a tu corazón tienen el poder para bendecirte o tienen el poder para destruirte. Amén. ¿Estamos claros? Así que dile que está lo tuyo. ¿Qué palabras van a bajar a tu corazón? Y hay gente que se hace ideas falsas sin ir a la fuente correcta. Entonces, por eso es importante para que el oído se despierte. Hay voces que siempre nos están hablando, siempre. Diga conmigo, siempre. Pero es de nosotros saber escoger qué voz vamos a escuchar, como lo dije en esta semana. Siempre nos van a estar hablando, siempre, siempre, siempre. Pero es de nosotros saber escoger qué voz escuchamos. Y te voy a nombrar las voces que siempre escuchamos. Siempre vas a escuchar las voces de las personas. Siempre vas a escuchar tu voz. 2. Siempre vas a escuchar la voz de Satanás. 3. Y siempre vas a escuchar la voz de Dios. No es que Dios deja de hablar, Dios habla las 24 horas. Pero de las 4, ¿a cuál le prestas más atención? Y muchos oran, Dios háblame, cuando Dios ha hablado en las 24 horas del día. Pero el problema es que no le prestamos atención cuando Él habló. Pero estas 4 voces, diga conmigo, 4 voces, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año nos van a hablar. Nos va a hablar las personas, lo que nos rodea, nuestro entorno, sea familia, amigo, amistades, lo que sea, el que te gusta, todos ellos te van a hablar. Segundo, te hablarás tú mismo. Tercero, te hablará Satanás. Y cuarto, te hablará el Señor. Y no porque lo pongo en cuarto lugar es el menos importante, pero estas 4 voces siempre me van a hablar. Diga conmigo, siempre me van a estar hablando. Hoy escuchaste las voces de las personas. Hoy escuchaste tu voz. Hoy escuchaste la de Satanás. Y hoy he escuchado la de Dios. ¿A cuál le prestamos atención? Amén. ¿Estamos claros? Bien.
Usted no ha visto siempre o ha escuchado personas que le dicen, oye, te quiero decir algo que fulano me dijo. Entonces siempre comentan lo que oyen. Es que sultano me dijo esto, yo por eso te lo dije. Y comienza a hacerse una cadena. Y uno le comunica al fulano, y fulano lo que escuchó lo comunica a Perano, a Piguave, y todo comienza a hacer una cadena, pero en el trayecto esa comunicación se va deteriorando o se va pervirtiendo. Amén. Me ha pasado a mí. A veces aconsejo a un muchacho en la oficina y van a decir otra cosa que yo no dije. No tenía oídos para oír. Y con su oído oyen pesadamente. Y eso pasa cuando se oye pesadamente, que pervierten la esencia de lo que oíste. Y esta enseñanza de hoy, más que predicación, es muy fundamental para su vida, porque cada vocecita lo lleva a un lado. Cada una de estas 4 voces no es que no te llevan a un destino, cada una de estas 4 voces te llevan a un destino. Y por eso es muy importante que nosotros sepamos a quién vamos a ir, porque tanto la voz de las personas te pueden llevar a un destino, tanto tu voz te puede llevar a un destino, tanto la voz de Satanás te puede llevar a un destino, y tanto la voz de Dios te puede llevar a un destino. Amén. Ya conmigo, Señor, abre mi oído, despierta mi oído. Entonces, entre las 4 voces, es nosotros de decidir a quién vamos a oír. Nosotros es quien decidimos que oímos y a quién oímos. Cualquiera de estas voces, ya lo dije, te llevan a un destino. Escuche bien, bájame un poquito el piano aquí. Cualquiera de estas voces te llevan a un destino, pero no todas te llevan al correcto. Voy a repetir. Cualquiera de estas voces te van a llevar hacia un destino, pero no todas te llevan al destino correcto. Las voces de las personas que incitan, porque a veces el propósito de ellas es incitarte a hacer lo que a ellos les parece. Escúchame bien. La influencia de la gente es grande. Y el diablo sabe a quién escoger para influenciar sobre alguien. Satanás para influenciar sobre un creyente débil se busca un pecador fuerte. ¿Me escuchó? Satanás para influenciar sobre un creyente débil se busca un pecador fuerte. Un pecador que tenga más influencia que el creyente débil. Satanás lo usa. ¿Y cómo lo usa? Haciéndolo parte de su estrategia para incentivar al creyente débil a hacer lo que él quiere que haga, que se llamaría influencia. Entonces te probo que son las voces de esta gente que también te llevan a un destino. Tu voz te lleva a un destino. Pastor, ¿cómo mi voz? El quiero, el siento y el pienso, que son las 3 áreas que bregamos siempre en nuestra alma. Muchas veces el yo quiero, cuando hablamos yo quiero, es tú quieres, es tu voz. Yo siento, es tu voz. Y yo pienso, es tu voz. Y aún estas 3 áreas, o estas 3 expresiones del alma o de mi voz, siempre me llevan a un destino. Satanás te va a llevar a un destino, que es el que está llevando a un chorrón de pecadores y a unos cristianos también. Y Dios siempre te va a llevar a un destino. Pero no todos tienen el destino correcto para mi vida. ¿Saben por qué no todos tienen el destino correcto para mi vida? Porque la gente no te creó, tú no te creaste y el diablo tampoco te creó. Y el único que tiene el diseño original para tu vida se llama Dios. El único que dice, por lo menos podríamos decirle, el único que tiene los planos originales para tu vida se llama Dios. No es Satanás, no son la gente y tampoco eres tú. Pero esas 3 que yo estoy nombrando también te llevan a un destino, pero no es al plano original, porque Dios, como tu creador, tiene tu manual. Entonces, ¿qué hacen las otras 3 voces? Van a hacer todo lo posible para que tú no descubras ese manual.
O van a hacer todo lo posible para que tú no llegues a ese diseño original. Van a hacer todo lo posible. Pastor, yo también puedo yo dirigirme hacia un camino incorrecto. Sí. Dice la palabra que los caminos del hombre parecen derechos. Parecen. Y por eso el ser humano se engaña, porque le parece que está bien. Y Proverbios habla que los caminos del hombre le parecen derechos, pero su final es incorrecto, es de muerte. Pero es que le pareció que era correcto. Y mucha gente ha usado esos términos, pero pastor, parece que nada está mal, lo estoy haciendo, o parece que estoy haciendo lo correcto. Los caminos del hombre le parecen derechos. Entonces, cuando tú accionas, tú debes de saber y de discernir, ¿eres tú o es Dios? ¿Es la gente que me está incitando o es Satanás? Entonces, debemos llegar a un momento que nuestro oído se debe despertar para poder discernir y saber escoger qué voz voy a oír. No es que las anulamos, porque siempre nos van a hablar. No es que las quitamos de nuestra vida, siempre estas cuatro voces nos van a hablar. Así tú ores 1 hora, así ores 2 horas, así ores 3 horas, siempre van a hablarte, siempre. Así ores 5 minutos, siempre te van a hablar. Pero mientras menos horas, las 3 voces se hacen más fuertes. Y la única que es de Dios se te hace más débil. Pero si tú vives una vida de oración, las 3 se hacen más débiles y la de Dios comienza a ser más fuerte. Entonces, tendríamos que, de acuerdo a la influencia de estas voces, medir nuestra vida de oración. Si las 3 voces, la persona, la tuya y la de Satanás, tienen más poder e influencia sobre tu vida, no estamos orando lo suficiente. Porque entonces estas 3 influencian, pero menos la de Dios. Podremos obedecer más rápido a estas 3 voces, pero nos cuesta mucho obedecer la de Dios. Porque la vida de oración comienza a apagarse y tu carne, tu alma comienza a levantarse, y el diablo y la gente y tú siempre hablan de acuerdo al alma. Pero si tu vida de oración cambia, la voz de Dios se va a hacer más fuerte y las 3 comienzan a ser más débiles. Entonces se te hará más fácil obedecer a Dios. ¿Por qué? Tu vida de oración hace que tu espíritu se conecte con el cielo. Entonces, ¿cuál de estas 4 voces influencian sobre tu vida? Y la influencia de ellos dependerá de tu vida de oración. ¿Estamos claros? Quiero que me entiendan antes de empezar con los puntos. Esto que es muy importante. Tú debes de saber, y alguien me podrá decir, pero ¿cómo lo hago? Es que a medida que tú oras, a medida que tú buscas al Señor, a medida que desarrollas una vida de oración, tu oído espiritual se va abriendo. Se abre. Y el oído externo, natural del hombre comienza a cerrarse. Y oyes más fuerte a Dios y la voz de la gente no te importa mucho. Y puedes saber cuándo eres tú y cuándo es Dios. Pero si tú no oras, tu oído externo se hace más grande y el oído de tu espíritu se hace más pequeño. Por eso a muchos les es dificultoso oír a Dios. Pero son más fáciles para escuchar un chisme. Pero son más rápidos para escuchar el mal comentario de alguien refiriéndose hacia su hermano. Pero para oír a Dios es tan pequeño. Vuelvo a repetir. Estas 4 voces tienen un destino para usted. Todas. Pero usted tiene que decidir a cuál escoge. Vuelvo a repetir. No todos tienen el camino correcto, solo hay una. Gracias a Dios solo hay una, porque no tiene más que escoger. Solo hay una que te lleva al destino correcto. Tú decides. Estas 4 te van a plantar un destino, te la van a plantar, te van a dar un destino, pero vuelvo a repetir, no todas te llevan al destino correcto. Solo hay una, y es la de Dios. Amén.
Por eso debemos de orar para que nuestro oído se despierte y podamos escuchar a Dios. Entonces en mi introducción me salió una pregunta: ¿por qué debo de orar para que mi oído se despierte? Primero, ¿por qué oro para que mi oído se despierte? Primero, para oír atentamente a Dios. Ya conmigo, para oír atentamente a Dios. Para aquellos que les gusta la música, y los músicos van a saber, si es que se les ha abierto el oído. Hablo en mi ámbito particular, cuando yo tocaba la guitarra y de repente me daban una música que era la que teníamos que tocar en el siguiente culto, y yo, de toda esa música que viene en la mezcla, vienen varios instrumentos ahí mezclados, viene el piano, viene guitarra, viene bajo, viene percusiones, viene saxo, viene flauta, viene batería, vienen las voces, hay un coro. Es una mezcla que hay en un disco. Pero cuando me dieron ese disco para tocar la próxima culto, yo tenía que escuchar atentamente qué hacía la guitarra, porque era el instrumento que yo tocaba, y yo debía de saber qué hace la guitarra en esa música para yo tocarla. Entonces era algo de concentración, que tú podías escuchar la bulla de los demás instrumentos, pero algo había en ese oído que se fijaba solamente en la guitarra. Eso se llama oír atentamente. ¿Entienden? Yo conmigo, eso se llama oír atentamente. O sea, si usted prueba, póngase los audífonos y haga la prueba. Y en los audífonos decida escuchar solamente el piano, y usted va a lograr escucharlo. O decida solamente escuchar la guitarra, y usted va a lograr escucharlo. ¿Y qué se llamó eso? Oír atentamente. O sea que el problema no son los muchos instrumentos. El problema es que no tenemos un oído atento. Son dos cosas diferentes. Amén. ¿Estamos claros? Amén o no amén. Usted está conversando en casa y de repente usted escucha un ruido. Usted está conversando y a todos le dice: espérate. Y tú estás mirando así, sintonizando por dónde viene el sonido, el ruido. ¿Qué se llama eso? Oír atentamente. No sé, creo que a todos nos ha pasado eso. Ya, eso es lo que Dios quiere. Me puede hablar la gente, me puede hablar mi alma, me puede hablar Satanás, pero yo puedo decir: espérate, Dios me está hablando. Eso es oír atentamente. Y para desarrollar ese oído atento se lo desarrolla en la oración, buscando al Señor, orando, leyendo la palabra. Y aunque tantas voces te puedan hablar al mismo tiempo, tú puedes descubrir cuando Dios también te está hablando. Te puede estar hablando la enfermedad, te puede estar hablando la pobreza, te puede estar hablando tu familia, te puede estar hablando gente del trabajo, puedes hablar, hasta tú estar hablando, pero de repente escuchas algo diferente. Porque Dios nunca va a repetir lo mismo que está repitiendo la gente, lo mismo que está repitiendo tu alma y lo mismo que está repitiendo Satanás. Dios siempre va a hablar diferente. Ya conmigo, Dios siempre va a hablar diferente. Amén. Oíste lo que dijo la gente, oíste lo que tú quieres y oíste lo que Satanás dijo. ¿Por qué no le dices? Si todos te dicen lo mismo. Porque hay gente que escucha que todos le dicen lo mismo. Ay, que Dios me está hablando. No necesariamente. Porque aunque ya escuchaste la trevosa, ¿por qué no anda Dios? Dios, Señor, ¿tú qué dices? ¿Qué pasa con los muchachos? Te va a tus amigos: oye, tú le gustas a Sultana. Ya, la primera voz te declaró un destino. En otras palabras, que te le puedes declarar. Y tu voz: uy, sí, ya me di cuenta que me ve. Ya van dos que te van repitiendo la misma historia. Y Satanás que te presenta la tentación y el escenario y te dice: ahora es. Ya tiene tres voces que te dijeron lo mismo. Pero ¿por qué no vas donde Dios y le dices: ¿qué tú dices? Pero nos quedamos con esas tres voces. Y te aseguro que Dios te puede decir algo totalmente diferente.
Amén. ¿Estamos claros? Así que dile que a tuyo, debes oír a Dios atentamente. Dile que a tuyo, escúchalo bien. Escúchalo bien. Amén. A veces me paso con mis hijos a algunas reuniones. Yo doy ciertos puntos y se van por la tangente a algo que yo nunca dije. Y yo me hago la pregunta, ¿que no oyeron lo que yo dije? ¿Que no oyeron lo que acabé de decir? ¿Por qué están haciendo las cosas diferentes? Ya, estuvieron en la reunión, pero no oyeron atentamente. Usted podrá estar en la iglesia y aún así no oír a Dios. Amén. ¿Usted no le ha pasado que está en el colegio el profe explicando y te dice el profesor, a ver, fulanito, ¿qué dije? ¿Y tú? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y está que te soplen. Estabas en la reunión, estabas en la misma aula, pero no estabas oyendo atentamente. Eso indica que podemos estar en la iglesia y aún así no oír a Dios. O sea, cuando yo voy a la iglesia, yo callo a todo el mundo y afino mi oído a qué Dios me está hablando en este momento. Amén. Los que se duermen no tienen oído atentamente, tienen un sueño profundo nada más. Pero, ¿por qué? Porque no vienen con esa actitud de oír a Dios atentamente. Yo siempre digo que en cualquier minuto Dios puede darte una palabra que tú la necesitas. ¿Y qué si esa palabra te encontró dormido? ¿Qué vas a hacer? Porque ni compran las prédicas tal. Pero de eso se trata cuando vengo a la iglesia. Si alguien me está molestando, cada silencio, que quiero oír a Dios. Si alguien ya se está arrimando en tu, sale, que quiero oír a Dios. O sea, eso es oír atentamente. Otra vez me pasó en el cine, y fuimos al cine con mi esposa, y de repente un niño estaba llorando, y los de arriba, ay, callen los niños que queremos oír la película. ¿Qué van al cine? Al cine no van a oír a niños llorar, al cine no van a oír a la gente hablar por teléfono, al cine van a escuchar la película. Eso es tener un oído atento. Amén. Yo veo que a veces mis hijos tienen oído más atento a las conversaciones ajenas que lo que Dios puede decir. Y usted los ve y están, su oído parece esos megáfonos, así, ¿se han visto? Y están pendientes. Tú ni los has nombrado, pero ya están que te miran como que los hayas nombrado, como que les hayas dicho el nombre. Y puede haber bulla en la iglesia, pero ellos quieren escuchar lo que tú estás diciendo. ¿Qué se llama eso? A más de sapo, poner un oído atento. Ya conmigo, yo oro para desarrollar un oído atento. Vamos a las escrituras. Amén. Espero estarlo bendiciendo. Deuteronomio 28:1. Vamos a Deuteronomio 28:1. Acontecerá, lea conmigo lo que Dios dice, acontece. Y si yo hago esto, Dios conmigo me va a acontecer. O sea, lo que Dios dice, Él cumple. Acontecerá que si oyeres atentamente. Dios está consciente que en la tierra hay muchas voces. Por eso Dios le dice al pueblo, si tú me oyes atentamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, no solamente guardar lo que me dijo, ponerlo por obra. Ya conmigo, muchas situaciones no se arreglan solamente orando. Pon por obra lo que Él te dijo. ¿Me escuchó esto? Porque hay gente que va a un extremo y solo se quieren pasar ora, pero no hacen nada. Dios les dijo, ora y ponla por obra. Y hay muchas situaciones que cambiarán a nuestro alrededor cuando oremos y lo pongamos por obra. Atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué pasa para los que oyen atentamente? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasó? Me cerraron la Biblia.
Santo, otra vez. Bueno, si usted tiene Biblia, ábrala. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Mira lo que dice el 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Quieres saber qué bendiciones vendrán? Léalo todo el capítulo 28. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelvo a repetirlo el Señor. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estas bendiciones, escúchame bien. Estas bendiciones no llegan porque oíste a la gente. Estas bendiciones no llegan porque te oíste tú. Y estas bendiciones no llegan porque Satanás te habló. Estas bendiciones llegan únicamente si logramos oír a Dios atentamente. Amén. ¿Quieres, muchacho, tener éxito en tu matrimonio? Cerciónate que el que te esté hablando, cuál es el muchacho o la muchacha, sea Dios. Y tendrás bendiciones. Si usted se casa con alguien que Dios no le habló, no espere que las bendiciones le alcancen. Dios es muy claro: si oyes atentamente mi voz, te alcanzarán estas bendiciones. Amén. Queremos hogares fructíferos, queremos negocios fructíferos. El mismo principio: si oímos a Dios, vendrán bendiciones. Podremos tener negocio, podrás tener empresa, pero los que te hablan cómo dirigir la empresa puede ser la gente, puede ser tú mismo y puede ser Satanás. Amén. ¿Cómo descubrirlo? ¿Qué te acontece después? Porque la Biblia dice acontecerá. O sea, Dios le está diciendo: tú vas a ver con el tiempo cuáles son las consecuencias cuando tú me oyes. Y Dios le está diciendo: con el tiempo las consecuencias es que serás bendito cuando oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces Dios es el único que tiene los planos de mi vida, nadie más. Por eso no puedo darme el lujo de pasar oyendo otras voces y no la de Dios. Diría que tú no escuches otras voces, escucha la voz de Dios. El oír a Dios siempre producirá bendición y siempre me guiará hacia un destino correcto. ¿Quieres vivir en bendición? Vive oyendo a Dios. ¿Quieres un matrimonio bendito? Vive oyendo a Dios. ¿Quieres un hogar bendito? ¿Quieres un trabajo, familia, negocio bendito? Oye a Dios. El oír a Dios siempre producirá bendición. Dios conmigo: oír a Dios siempre me producirá bendición. Ahora, ¿por qué hay bendición al oír a Dios? Escuche bien. ¿Por qué hay bendición al oír a Dios? ¿Por qué? Porque me evita de fracasos causados por mis propios consejos. Ya le cité Proverbios: el camino del hombre le parece derecho, le parece, pero no es. Entonces, aquel que sabe qué es lo correcto mejor que yo, al yo escuchar su voz y obedecer, al mismo tiempo que estoy escuchando su voz y estoy obedeciendo su voz me está evitando fracasos causados por las voces de la gente, causados por mi propia voz o por la de Satanás. Por eso hay bendición. Amén. Mucha gente que pasa en lo secular pensaron que con la que se casaban iban a ser felices. Se casaron y les fue peor. ¿Qué pasó ahí? Dios no les habló. Por eso les digo a los muchachos que se van a casar: asesórense que Dios le hable, porque es la única forma de que usted tenga un matrimonio bendito. Amén. Por eso, jovencitas, no le crea todo lo que le diga un hombre, créale todo lo que le diga el Señor. Amén. ¿Por qué? Es que esto es muy poderoso. A mí me dijo: el mismo Dios que te trajo a esta tierra es el mismo Dios que quiere guiarte en tu regreso al cielo. Vuelvo a repetir: el mismo Dios que te trajo a esta tierra es el mismo Dios que quiere guiarte de tu regreso al cielo. ¿Quieres regresar al cielo? Al lugar de origen tuyo, donde saliste. Entonces deja oír otras voces, porque esas no te van a llevar para ningún lado bueno. Amén. El mismo Dios que te trajo a esta tierra es el mismo Dios que quiere guiarte en tu regreso al cielo. Oye a Dios,
para que Él sea tu guía en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo. Y si logramos escucharlo, te aseguro que viviremos en una completa bendición. Si logramos escuchar a Dios, te aseguro que lograremos a vivir en completa bendición. Amén. Le decía a mi esposa hace poco lo que ha pasado con Jeff, gracias a Dios. Le decía a mi esposa, ¿cuánto tiempo orando? ¿Cuánto tiempo buscando a Dios hasta que la pego? ¿Qué pasó? Es que cuando digo la pego, es que ya oí, ya supe qué había que hacer. Y dio los frutos. ¿Me entiende? Ahorita vamos ya a trabajar para la Casa de Luz de los Jóvenes. Estamos creyendo 100 jóvenes para armar por lo menos más de 5 brigadas del Evangelio Cambia. Pero ¿por qué se producen estas cosas? Porque alguien oyó a Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué me va bien en mi matrimonio? Porque logré oír a Dios. ¿Por qué vivo en bendición? ¿Por qué vivo en prosperidad? ¿Por qué todo me está yendo bien? Porque logré oír a Dios. Y no estoy diciendo que las otras voces no me hablan, hay otras voces que me hablan, pero trato y me cercioro de estar atento cada vez que Dios me habla. Muchachos, yo también pasé por su edad y sé lo que es escuchar las voces de la gente, sé lo que es escuchar tu voz y sé lo que es escuchar la voz de Satanás. Lo sé, pero también sé lo que es oír a Dios. ¿Me entiende? A veces le pregunto a mi esposa, nos preguntamos los dos, ¿qué sería si no hubiésemos oído a Dios para casarnos? ¿Qué estarías haciendo tú y qué estarías haciendo yo? Y a veces nos hacemos estas preguntas. Porque miramos atrás y había muchas pretendientes, mucha gente tirando carpetas. Que a lo mejor, con mejor cuerpo, con mejor forma exterior, pero muchas veces veo sus redes y no son cristianas en nada. Y yo me hago la pregunta, ¿qué pasaría si me hubiese ido por ellas? Gracias a Dios, el Señor me evitó un fracaso seguro. ¿Me entiende? ¿Qué estás oyendo atentamente? Dile que a tuyo, ¿qué estás oyendo atentamente? Vamos a oír a Dios, amén. Segundo, esto es muy importante también. ¿Por qué debo de orar para que mi oído se despierte? Para oír la corrección. Diga conmigo, para oír la corrección. Ahora, esto le va a bendecir. Job 36:10. Vamos a Job 36:10. Rápidamente, por favor. Job 36:10. Job, J-O-B. Job, el que le dio lepra, ese. Job, hijo. Ese. Job 36:10. Despierta. Está hablando Eliú. Despierta además el oído de ellos para la corrección. O sea que había un oído dormido. Y como oído dormido, y esto es muy importante, como oído dormido, no recibieron o no se recibe con la mejor actitud una corrección. Usted va a saber por qué. Entonces, cuando son corregidos o cuando somos corregidos y no hay el corazón correcto y no hay el oído abierto, usted se va a poner mal, usted se va a frustrar, usted se va a endemoniar, usted se le va a amargar el día, usted se va a sentir peor, usted va a querer renunciar, usted va a querer tirar la toalla. Conversaba ahora con mi esposa, le decía, ahora no sé, muchos líderes han tomado la modalidad de ahora que si lo corrijo ya me ponen la renuncia. Entonces le dije, o sea que tengo líderes que no pueden ser corregidos porque lo primero que hacen es renunciar. Entonces, ¿qué está pasando con el oído? Dile que tuyo ya no se te puede corregir porque renuncias. Si algo te dice alguien o el pastor, ¿sabe qué? Renúnciase o busca otro. No. ¿Sabe qué muestra? Hay un oído totalmente cerrado, dormido para una corrección. Dile que tuyo, ¿te guste o no? Tú y yo seremos corregidos. ¿Por qué?
Porque la corrección es la evidencia de cuán imperfectos somos y tenemos que ser corregidos para llegar a un estado de perfección. Y tú, no importa, escúchame bien, lo voy a decir con mucho amor, no importa cuánto te esfuerces por hacer las cosas bien, te van a corregir. Y esto no se trata de que usted haga las cosas en sus fuerzas correctamente, usted tendrá que ser corregido. Porque su perfección para hacer las cosas no es la perfección de Dios, como Él hace las cosas. Y de su perfección ante la perfección de Él, usted está completamente imperfecto. Y le van a corregir. Así que no importa, porque yo a veces tengo hijos que son perfeccionistas. Les gustan hacer las cosas perfectas, les gustan hacer las cosas excelentes, les gusta que todo vaya bien. No quieren que nadie le diga que se equivocó. Esas personas son las que más les duele recibir una corrección. Me acuerdo que hace mucho tiempo conversaba con alguien, le dije, el problema tuyo es que antes que vinieras a la iglesia, fuiste perfecta en la escuela, todo lo hacías, no permitías que nada, fuiste buena nota, todo excelente hasta que llegaste a la iglesia y te das cuenta cuán imperfecta eres. Y cuando yo trataba de corregirla se ponía mal, pasaba semanas sin hablar, sin sonreír. ¿Por qué? Porque no lograba entender cómo alguien que se esforzaba siempre por hacer las cosas bien aquí en la iglesia no funcionaba. ¿Por qué? Porque no puedes medir tu perfección con la perfección del Señor. Y no importa cuánto hagamos las cosas correctamente, nos vamos a equivocar. Y eso muestra la fragilidad de hombres que somos, de ser humanos que somos. Y eso no es pecado, saber que somos hombres limitados, imperfectos, que somos frágiles. Y reconocer eso te desarrolla a ti un corazón correcto para ser corregido. ¿Me entiendes? Pero si tú no quieres reconocer eso, cuando te llega la corrección vas a reventarte. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y mira, y les dice que se conviertan de la iniquidad siguiente. Se conviertan de la iniquidad. Y mira otra vez, si oyeren y le sirvieren, ¿a quién? A Dios. Si oyeren, dile que tuyo, solamente si oyeres la corrección. Y después que oiga la corrección, dice, renuncia. Para los que les gusta renunciar después de ser corregidos. ¿Qué le dice? Sirva, te corrigieron, siga sirviendo. ¿Por qué dejar de servir? Ay, es que me corrigió el pastor, ya voy a renunciar. No, si oyeren la corrección y le sirvieren, o sea, si después de ser corregido sigue sirviendo, acabarán tus días en bienestar. Porque la corrección no es para que tú abandones el servicio, sino que la corrección es para que tu servicio sea mejor. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Creo que tengo otro verso. Voy. Sí, siguiente. Pero si no oyeren, está hablando de la corrección, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Creo que la explicación está más clara. Ahora, no debemos de asustarnos al escuchar la palabra corrección. Dile que a tuyo, no te asustes, ya te veo tenso. Oye, que ni el pastor que ni me corrija. No. Le tienen miedo, han terrorificado esa palabra corrección. Creo que nuestros padres nos han traumado. No debemos de asustarnos al escuchar la palabra corrección, sino más bien debemos de verla. Debemos ver la corrección como una bendición para nuestras vidas. Es la corrección, escuche bien esto le bendice. Es la corrección la que tiene el poder de salvar tu vida. Es la corrección la que tiene el poder de salvar tu vida y evitar que mañana caigas en una vida de pura frustración y lamento. Vuelvo a repetir. Es la corrección la que tiene el poder de salvar tu vida y evitar que mañana caigas en una vida de pura frustración y lamento. ¿Cómo es eso, pastor? Ay, es que si solamente le hubiese hecho caso al pastor cuando me dijo esto.
Ay, es que si solamente le hubiese hecho caso, todo me fuera diferente. ¿Qué pasó? Caíste en un hueco llamado frustración y lamento. Ahora vives lamentándote porque no supiste oír la corrección. Entonces la corrección es la que tiene el poder de salvar tu vida y evitar que mañana caigas en una vida de pura frustración y lamento. La corrección evita que tropieces y te ayuda a que sigas en el camino correcto. Por eso la palabra corrección tiene el propósito de corregir lo incorrecto. Y cuando somos corregidos, va a evitar que tropecemos y nos ayuda a que sigamos en el camino correcto. La corrección, dile que tuyo, es la que te va a ayudar a no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Voy a repetir, es la corrección la que te va a ayudar a no desviarte ni a la izquierda ni a la derecha, sino a mantenerte en un solo camino. Y voy a decir esto con mucho amor. Así que no podemos atacar a los instrumentos que Dios está usando para no desviarnos. Voy a repetir. No podemos atacar a los instrumentos que Dios está usando para no desviarnos. Voy a repetir, si no me lo escuchó o no lo entendió. No podemos atacar a los instrumentos que Dios está usando para no desviarnos. Puede ser tu hermano que está al lado tuyo, puede ser un hermano de la iglesia de aquí, puede ser un líder, puede ser tu pastor. Y ellos, usados por Dios, ayudan a que no te vayas ni para la derecha ni para la izquierda, sino que te mantengas en un solo camino. Y no podemos atacarlos, porque es lo que Dios está usando para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no caigamos en ese hueco de frustración y lamento, para que no nos desviemos, para que podamos salvar nuestra vida. Dios las usa. Por eso dice la palabra que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores para perfeccionar a los santos a fin de que estén aptos para toda buena obra. Entonces son estos instrumentos que Dios está usando para mantenernos en el camino correcto y no desviarnos. Ahora dile que tuyo, depende de ti si lo quieres escuchar o no. Amén. ¿Qué le pasa al niño cuando se mece mucho en el columpio cuando el papá le dijo que no lo haga? ¿Qué le va a pasar? Se va de oreja. Y el raspón, o si se partió el labio, se pegó la frente, ¿culpa de quién es? ¿Del papá? ¿Culpa del columpio? Fue del niño. Y ahora en el ámbito espiritual es lo mismo. Si te tropiezas en tu matrimonio, te casas con la persona incorrecta, todo está mal, no es culpable ni el que te corrigió. Tú no escuchaste cuando tu mamá te dijo no te balancees duro en el columpio. ¿Y qué dice la mamá? Encima de lo que te caes te pego. Pero ya Dios no es así, ¿ok? Esas son las mamás. Dios no es así, Dios quiere levantarte. Pero dile que tuyo, déjate corregir, dile, déjate corregir. No seas incorregible, que no eres perfecto, no somos perfectos. 3. ¿Para qué vamos a orar? Para que nuestro oído se despierte. 3. Para ser edificados por la palabra de Jesús. Para ser edificados por las palabras de Jesús. Mateo 13:13. Mateo 13:13. Hoy no vino Mateo, ¿no? ¿Sí vino? No. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, aquí Jesús se está refiriendo a que tienen ojos externos, pero los ojos internos los tienen completamente cerrados. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y no entienden. Siguiente. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Verso siguiente, 16.
pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Está hablando de nuestro espíritu. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. O sea que había una cantidad de gente escuchando a Jesús por fuera, pero no por dentro. Y Jesús los descubrió. Y por eso lanza esta parábola. Ustedes están aquí, me están escuchando, pero no puedo entrar a su espíritu. El oído de su espíritu no me está oyendo, y como no me está oyendo, no me está entendiendo. ¿Y qué dijo el pastor ahorita? ¿Y qué dijo el pastor? Y pregunta el uno al otro. Amén. Le decía a la líder en esta tarde, decía, el problema es que hay jovencitos que agarran los mensajes del lado incorrecto. Agarran lo que les conviene y son capaces de torcer los mismos mensajes que se predican. ¿Qué está pasando? No hay oído por oír. No entienden el mensaje. Y yo quiero que usted entienda el mensaje del Señor. Amén. Una de las cosas que provoca que no seamos edificados por las enseñanzas de Jesús es el oído cerrado a causa del corazón engrosado. Estoy hablando de Jesús. No solamente estoy refiriendo a la palabra de Dios, estoy hablando de Jesús. De Jesús. Una de las cosas que provoca que no seamos edificados por las enseñanzas de Jesús es el oído cerrado a causa del corazón engrosado. Y esto es muy importante, aunque esté en tercer lugar, no es el menos importante, es muy importante. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Esto el Señor me decía, y yo sé que va a romper mucha religión. Porque si no estamos oyendo las palabras de Jesús, no estamos captando ni su espíritu ni su vida. Vuelvo a repetir. Si no estamos oyendo las palabras de Jesús, no estamos captando ni su espíritu ni su vida. Oh, pastor, yo tengo a Jesús, yo lo recibí en el año 95 y él me dijo que tengo vida en abundancia, pero vive amargada, es una vieja peleona, es una vieja chismosa, y me viene a mí a decir que ha captado el espíritu y la vida de Jesús. Dígame si ese es el espíritu y la vida de Jesús. Te aseguro que no es. Entonces hay un oído desde el 98 hasta ahora que no ha oído las palabras de Jesús. Por eso no cargan y no captan ni su espíritu ni su vida. El trabajo los cansa. Me van a decir que esa es la vida de Jesús. No quieren amar, no quieren servir, no quieren apasionarse, pero son cristianos de hace 20 años. ¿Esa es la vida de Jesús? ¿Ese es el espíritu de él? Te aseguro que no. Si ven a alguien equivocarse, le quieren traer fuego, le quieren tirar piedras, lo juzgan, lo condenan, lo señalan, murmuran, levantan chisme, levantan falsas historias. Me vienen a mí a decir que ese es el espíritu y la vida de Jesús. Sáquenlo la religión. Y tenemos que ser sinceros, que podemos estar años en el Evangelio y todavía no hemos captado el espíritu de Jesús, ni hemos recibido ni su vida completamente. Y este punto les ayudará para las enseñanzas de los domingos. En esta enseñanza del domingo, ¿usted capta el espíritu? ¿Usted recibe esa vida o seguirá en una religión? Sigo. Se lo pruebo. Había discípulos que caminaban con Jesús y Jesús les dijo, ¿de qué espíritu son? Señor, trae fuego y destrúyelos. Y Jesús dice, ¿de qué espíritu soy ustedes? Yo vine a buscar y a salvar al que se había perdido. O sea que alguien que no está a favor de la salvación del perdido, que vive atacando al pecador, que vive pisoteando al que se equivocó, que vive pisoteando al que falló o vive hablando mal de él, no tiene el espíritu de Jesús. ¿Y cómo capto el espíritu de Jesús? ¿Cómo recibo la vida de Jesús? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que, como le decía a mi casa esta semana, la mejor forma para impartir un espíritu y una vida es por medio de la palabra. Yo podré imponerte manos y rebotarme lo que yo traté de impartirte. Yo podré imponerle mano y rebotar lo que yo quise impartir. Pero no hay mejor impartición que usted esté sentado ahí y usted esté captando, recibiendo, oyendo, aprendiendo
siendo enseñado y usted capta ese espíritu y carga esa vida. Amén. Amén. Las enseñanzas de Jesús son muy importantes porque es por medio de sus palabras que podemos captar su espíritu y ser buenos representantes de Él en esta tierra. Esta vida de Jesús se va desarrollando a medida que oigamos sus enseñanzas. Y si no estamos oyendo las palabras de Jesús, es muy probable y más que seguro que estemos cayendo en una religión. Si usted no está captando ese espíritu, si usted no está captando la vida, usted está en una religión. ¿Sabe por qué? Le decía a mi esposa esta semana, para mí hablar de Jesús es el mensaje más delicado y más difícil de predicar. Yo puedo predicar de la oración, yo puedo predicar de otra serie, pero hablar de Jesús, me decía, ¿por qué? Porque hablar de Jesús es hablar la base del creyente, donde está fundada la fe. Y si no se predica bien, se comienza a construir bases incorrectas en el creyente. Por eso le digo a mi esposa, por eso a veces no quiero hacer mensaje, no quiero armar bosquejo, porque no quiero amarrar a Jesús en un bosquejo de 4 o de 7 puntos. Quiero pararme y que el Espíritu Santo dé testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Yo no traje nada y fue el Señor hablando. Entonces, si no estamos oyendo las palabras de nuestro fundamento, la base del creyente que es Cristo, usted está metido en una religión. Porque los fariseos tenían una base y no era Jesús. Por eso Jesús los atacó tanto, tratando de derrumbar sus bases incorrectas y colocarlas dentro, pero no pudo. Los fariseos se resistieron completamente. Y miren esto lo que voy a decir. Recuerda que solo los religiosos se resistieron a las palabras y a las enseñanzas de Jesús. Vuelvo a repetir. Solo los religiosos se resistieron a las palabras y a las enseñanzas de Jesús. Cada vez que Jesús hablaba, había alguien cuestionando el mensaje. Y no eran los pecadores, eran los fariseos. O sea, fariseo aquel que se atreva a cuestionar un mensaje del cielo. Y si usted se atreve a cuestionar un mensaje del Señor, ¿será que hay ese espíritu fariseaico en el creyente? Porque ningún pecador cuestionó el mensaje de Jesús, solo los fariseos. Solo los fariseos cuestionaron las enseñanzas, los mensajes, querían denigrarlo, querían hacerlo quedar mal frente al público. Eran los religiosos. Y hay cuánta gente vemos en las iglesias, no solamente en muchas iglesias, cuestionando los mensajes. Y como a veces le digo a mis hijos, a veces hay ciertos líderes que me quieren enseñar a mí cómo pastorear la iglesia cuando no pueden ni pastorear ni su familia. Me quieren a mí enseñar cómo tomar decisiones cuando ni la de ellas las pueden tomar. ¿Qué son esos? Fariseos que quieren cuestionar y atacar el mensaje de Jesús o las enseñanzas. Ya conmigo, religión fuera en el nombre de Jesús. Entonces, en los domingos o cualquier día donde se nos esté hablando fundamentos de Jesús, es donde tenemos que estar atentos porque es nuestra base y donde ahí captamos el espíritu y la vida. Dígame, ¿se han captado el espíritu cuando solamente viven odiando y teniendo rencor de su hermano o de alguien que los ha ofendido y todavía no pueden perdonar? ¿Se ha captado el espíritu? Esa es la vida de Jesús. Entonces, aún hay creyentes que clasifican las enseñanzas de Jesús. Quieren el de la multiplicación de los peces. Y ese todo el mundo agarra los peces, les gusta el mensaje de los peces. Pero en la última línea les cuesta cuando dijo Pedro que dejó todo y se fue tras Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad que necesitamos que nuestro oído se despierte? Todavía yo necesito captar el Espíritu de Jesús, la vida de Él. Pero ¿qué tengo que hacer? Oír, escuchar, leer palabra, escuchar a mi papá, oír,
y captar el espíritu. Y cuatro y último, ¿para qué tengo que orar? Para que mi oído se despierte, para que mi fe crezca. Diga conmigo, para que mi fe crezca. Para que mi fe crezca. ¿Por qué lo digo eso? Porque hay mucha gente que todavía no ha permitido que su fe le crezca. Usted para venir hoy tiene que tener fe. Para venir todos los días tiene que tener fe. Para vivir sano tiene que tener fe. Para vivir en amor y en perdón y feliz tiene que tener fe. Si el cansancio le pudo, muy posible que no haya fe. Ay, pastor, pues estoy cansado. Pues Dios nos va a dar nueva fuerza. Nos dice, entonces arranquemos ese verso de la Biblia. Arrancamos, le echamos fuera, quemémosla. ¿Por qué creemos lo uno y lo otro? Es que el Señor dijo, venid a mí los que estén cargados y cansados y los haré descansar. Vengan a mí, pues el Señor está en la iglesia, no está en la casa viendo telenovela. Necesitamos que nuestra fe crezca. Y lo voy a decir desde aquí. Cada uno de ustedes vive por fe. Y la victoria que usted alcanza es por su fe. Vuelvo a repetir. Cada uno de los que están aquí viven por fe. Y cada una de las victorias que usted alcanza es por su fe. Romanos 10, 17, rápidamente. Romanos 10, 17. Uy, allá. Romanos 10, 17. Así que la fe, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? O sea que si no hay oído abierto para la palabra del Señor, no hay fe tampoco. Así que la fe es por el oír, y el oír por... Me gusta esta traducción. En la NBI dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice, la fe es el resultado, no de leer la Biblia, de oír el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Las palabras de Dios. No es de leer. Diga conmigo, es de oír. Pastor, entonces leo en voz alta. Tampoco se trata de eso. Es de que en ese capítulo 23 algo te salte de ese capítulo a tu corazón. Eso produce fe. ¿Me entiendes? Fe no produce saber de que Dios es tu sanador. Fe es creer que tú estás sano. Son dos cosas muy diferentes. No es saber el verso que Dios es mi sanador. Todo el mundo lo sabe, Jehová es mi sanador. La pregunta es, ¿lo estás creyendo? Son dos cosas, dos términos muy diferentes. Entonces, fe no produce información. La información de la palabra de Dios no produce fe. Lo único que produce fe es el oír a Dios. O sea que en tu situación más caótica, ahí oír a Dios. No tener una información, oír a Dios. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? Eso es lo que te está produciendo fe. Eso es lo que va a producir fe. Entonces yo debo estar con mi oído abierto para recibir y oír el mensaje de Dios y escuchar su palabra, porque mientras más palabra voy escuchando, mi fe va fortaleciendo, mi fe va creciendo. No lograremos desarrollar una fe tan alta si nuestros oídos están cerrados a la palabra de Dios. Y si sabemos que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios, entonces debo de llenarme de su palabra para que mi fe crezca. Si logramos desarrollar una fe grande, podremos hacer cosas grandes para nuestro Señor. Cerremos nuestro oído a personas que no tienen fe. Dile que a tuyo, cierra tu oído a personas que no tienen fe. Porque ¿qué hacen ellos? Lo único que quieren hacer es llenarte de duda y de incredulidad. Amén. Uy, así se murió mi perro, cállate. Uy, así se enfermó mi tía, cállese, cállese. Yo no voy a oír gente que produzca duda o incredulidad en mi vida.
Pastor, y si nadie me lo dijo, una voz interna me lo dijo, te aseguro que no fue Dios. Fuiste tú. ¿Y por qué tú hablaste así? Porque tuviste miedo. Porque alguien que está lleno de fe no piensa en que se va a morir. Alguien que está lleno de fe piensa que va a vivir. ¿No me escuchó? Alguien que está lleno de fe vive pensando en que va a vivir y no va a morir. Mi Biblia dice que viviremos. Tenemos fe. Entonces, en las situaciones peores que tú estás atravesando, lo único que tiene que salir de ti es fe. Yo conmigo es fe. La gente, el diablo podrá decirte que no sirves. ¿Qué Dios te dijo? ¿Cómo tú respondes a eso? Jesús supo responder a las mentiras de Satanás, aunque lo disfrazó espiritualmente. Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. O sea que Jesús, su fe estaba completamente fundado en la palabra de Dios. Y aunque el Satanás le quería pervertir o distorsionar, Jesús le respondió con algo que está escrito. Ahora, tú vas a responder a las circunstancias frente a la gente y frente a Satanás de acuerdo a lo que Dios ha escrito en tu corazón. No solamente lo que está escrito ahí, ¿qué Dios ha escrito en tu corazón? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Qué Dios escribió en tu corazón? Y de acuerdo a lo que está escrito en tu corazón es que tú confiesas. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las bondades de mi Señor. Entonces, eso está escrito. Entonces yo no voy a pensar que por una simple gripa o por algo ya se me acabó todo. No, no, no. Eso Dios no ha escrito en mi corazón. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. ¿Qué vas a vivir pobre? De que voy a vivir, pero pobre no. Soy descendiente de Abraham y las bendiciones de Abraham me alcanzan hasta mí. Así que yo no voy a vivir escaso, yo no voy a vivir pobre. Dios ha escrito en mí que Él me va a proveer, que soy rey y sacerdote. Que la gente me está diciendo que soy un fracasado, lo siento, eso no dice Dios de mí. Eso Dios no dice de mí. Yo fui llamado al éxito. Yo fui llamado al progreso. Yo fui llamado a ser próspero. ¿O no le dijo Juan a sus discípulos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas? A eso fui llamado. Que tú eres un inútil, mentira, le valí la sangre a mi Jesús, así que soy bien apreciado. Así que, querida iglesia, tenemos que estar atentos a que Dios cada día escriba en la tabla de tu corazón, y eso genera fe. Pastor, estoy perdiendo a mis hijos. Cállate. Yo en mi casa serviremos a Jehová. No sigas repitiendo lo que Satanás o la gente está diciendo. Que Dios dijo que tú y tu casa vas a servir al Señor. Así que no le creas lo que la gente está diciendo, iglesia. Muchos padres creyentes han perdido a sus hijos porque han creído lo que otros están diciendo. No importa lo que yo vea, yo seguiré creyendo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo veré a mis hijos sirviendo, yo veré a mi familia sirviendo, yo veré a mis hermanos sirviendo. No importa lo que yo oiga, no importa lo que la gente está diciendo, yo estoy oyendo atentamente lo que Dios me está hablando, lo que Dios me ha dicho. Ellos podrán decir millón cosas, pero a mí me importa lo que Dios habla. Tu familia, jovencito, podrá decir millón cosas de ti, que no sirve, que eres esto, que eres lo otro. ¿Qué Dios está hablando? Escucha atentamente lo que Dios dice y no te dejes bajonear por lo que tu familia dice. ¿Qué estamos oyendo? Nuestro oído se está despertando. Se ha despertado el oído para oír a Dios y que esa palabra produzca fe. Fe. Me decía un hijo, papá, tengo unas deudas, pero quiero viajar. Viene el viaje a Panamá, a Quito. ¿Qué hago? Le dije, lo que tu fe te alcance. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Crees que tienes que quedarte para pagar unas deudas? Pues esa es tu fe.
¿O crees que eres capaz de viajar, venir y pagar la deuda? Esa es tu fe también. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos creyendo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe está cruzada de brazos o la tenemos activos? Pero no vendrá fe si yo no tengo oídos para oír. Ya conmigo, yo no tendré fe si yo no tengo oídos para oír a Dios. Si yo no tengo oídos para oír a Dios. A mí me da mucho gusto de una hija que Dios le habló en un mensaje y ya está emprendiendo su negocio. Ya tiene como 50 personas metiendo carpeta en un negocio que todavía no lo pone, pero ya tiene los vendedores. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo ella? Y creo que la hizo, estuvo atenta. Estuvo atenta a una palabra. Como ese día me dijo en la mesa: papá, escuché lo que necesitaba. Eso es estar atento, apercibido, enfocarse en lo que Dios está hablando. Y sucederá, porque la Biblia dijo: y acontecerá. Así que dile que a tuyo, lo que Dios va a hacer contigo va a acontecer. Lo que Dios ha dicho de ti va a acontecer. La palabra que Dios te dijo va a acontecer. Diga conmigo: va a acontecer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es veraz. Él es veraz. Él no se equivoca. Y lo que Él me ha dicho, lo que Él te ha dicho, diga conmigo, va a acontecer. Dile que a tuyo va a acontecer. Dile que a tuyo va a acontecer. Lo que Dios te ha dicho va a acontecer. Lo que Dios te ha dicho va a acontecer. Sigue oyendo a Dios, sigue obedeciendo a Dios y prepárate para lo que Él va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús. Él no miente, y si algo puedo decir de mi Señor, que Él no miente. 4 años a mí no me ha mentido. 29 años a mí no me ha mentido. Yo he visto a Dios conmigo todos los días de mi vida. Él dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida. Cuando no tenía dinero, Él estaba ahí. Cuando no había para comer, Él estaba ahí. Cuando no tenía un sinnúmero de problemas, Él estaba ahí. Entonces, si Él me ha demostrado 29 años que no miente, ¿por qué no creerle ahora cuando Él me está hablando una palabra? Va a acontecer. Diga conmigo: va a acontecer. Lo que Dios me dijo va a acontecer. Póngase de pie en el nombre de Jesús.